Libro de audio editado por www.lemp3.com. Los Tres Anillos. Giovanni Boccaccio, escritor italiano, nacido en la Toscana, fue el autor del Decamerón, el primer gran libro de cuentos de la literatura universal. En él se exponen 100 cuentos narrados por 10 jóvenes, 3 hombres y 7 mujeres que se van al campo huyendo de la peste bubónica que afectó a Italia, al igual que al resto de Europa, causando grandes estragos. Los jóvenes salían en las tardes, bajo las sombras de los árboles del campo y en la paz del sonido de los arroyos narraban sus historias siempre con un tema didáctico o moral, como era característico de la literatura de la Edad Media, para atraer a la clase plebeya a ilustrarse, a la vez que se entretenía. Este libro, al igual que la Divina Comedia de Dante Alighieri o los escritos de Petrarca, anuncian ya lo que se llamó más tarde Renacimiento, rompe con la tradición de escritos místicos predominantes en la época, presentando al ser humano como lo que es, una persona con virtudes y defectos, con sus penas y sus glorias. Sus deseos internos salen al descubierto, lo pícaro, lo lascivo, el engaño, grandes amores, en fin, el ser humano al desnudo, no faltando en ocasiones lo cómico y también lo trágico, como en la historia que exponemos aquí, historia de Anastasio degli Onesti, ilustrada con pinturas de Sandro Botticelli 1444-1510. Los Tres Anillos. Giovanni Boccaccio. Años atrás vivió un hombre llamado Saladino, cuyo valor tan grande, que llegó a sultán de Babilonia y alcanzó muchas victorias sobre los reyes saracenos y cristianos. Habiendo gastado todo su tesoro en diversas guerras y en sus incomparables magnificencias, y como le hacía falta, para un compromiso que le había sobrevenido, una fuerte suma de dinero, y no veía de dónde lo podía sacar tan pronto como lo necesitaba, le vino a la memoria un acaudalado judío llamado Melquisedec, que prestaba con usura en Alejandría, y creyó que éste hallaría el modo de servirle, si accedía a ello. Mas era tan avaro, que por su propia voluntad jamás lo habría hecho, y el sultán no quería emplear la fuerza. Por lo que, apremiado por la necesidad y decidido a encontrar la manera de que el judío le sirviese, resolvió hacerle una consulta que tuviese las apariencias de razonable. Y habiéndolo mandado llamar, lo recibió con familiaridad, y lo hizo sentar a su lado, y después le dijo: «Buen hombre, a muchos he oído decir que eres muy sabio y muy versado en el conocimiento de las cosas de Dios, por lo que me gustaría que me dijeras cuál de las 3 religiones consideras que es la verdadera, la judía, la mahometana o la cristiana». El judío, que verdaderamente era un sabio, comprendió de sobra que Saladino trataba de atraparlo en sus propias palabras para hacerle alguna petición, y discurrió que no podía alabar a una de las religiones más que a las otras si no quería que Saladino consiguiera lo que se proponía. Por lo que, aguzando el ingenio, se le ocurrió lo que debía contestar y dijo: «Señor, intrincada es la pregunta que me haces, y para poderte expresar mi modo de pensar, me veo en el caso de contarte la historia que vas a oír. Si no me equivoco, recuerdo haber oído decir muchas veces que en otro tiempo hubo un gran y rico hombre que, entre otras joyas de gran valor que formaban parte de su tesoro, poseía un anillo hermosísimo y valioso, y que, queriendo hacerlo venerar y dejarlo a perpetuidad a sus descendientes por su valor y por su belleza, ordenó que aquel de sus hijos en cuyo poder, por legado suyo, se encontrase dicho anillo, fuera reconocido como su heredero, y debiera ser venerado y respetado por todos los demás como el mayor. El hijo a quien fue legada la sortija mantuvo semejante orden entre sus descendientes, haciendo lo que había hecho su antecesor, y en resumen aquel anillo pasó de mano en mano a muchos sucesores, llegando por último al poder de uno que tenía 3 hijos bellos y virtuosos y muy obedientes a su padre, por lo que éste los amaba a los 3 de igual manera. Y los jóvenes, que sabían la costumbre del anillo, deseoso cada uno de ellos de ser el honrado entre los 3, por separado y como mejor sabían, rogaban al padre, que era ya viejo, que a su muerte les dejase aquel anillo. El buen hombre, que de igual manera los quería a los 3 y no acertaba a decidirse sobre cuál de ellos sería el elegido, pensó en dejarlos contentos, puesto que a cada uno se lo había prometido, y secretamente encargó a un buen maestro que hiciera otros 2 anillos tan parecidos al primero que ni él mismo, que los había mandado hacer, conociese cuál era el verdadero. Y llegada la hora de su muerte, entregó secretamente un anillo a cada uno de los hijos, quienes después que el padre hubo fallecido, al querer separadamente tomar posesión de la herencia y el honor, cada uno de ellos sacó su anillo como prueba del derecho que razonablemente le asistía. Y al hallar los anillos tan semejantes entre sí, no fue posible conocer quién era el verdadero heredero de su padre, cuestión que sigue pendiente todavía. Y esto mismo te digo, Señor, sobre las 3 leyes dadas por Dios Padre a los 3 pueblos, que son el objeto de tu pregunta. Cada uno cree tener su herencia, su verdadera ley y sus mandamientos.
Pero en esto, como en lo de los anillos, todavía está pendiente la cuestión de quién la tenga. Saladino conoció que el judío había sabido librarse astutamente del lazo que le había tendido, y, por lo tanto, resolvió confiarle su necesidad y ver si le quería servir. Así lo hizo, y le confesó lo que había pensado hacer si él no le hubiese contestado tan discretamente como lo había hecho. El judío entregó generosamente toda la suma que el sultán le pidió, y éste, después, lo satisfizo por entero, lo cubrió de valiosos regalos y desde entonces lo tuvo por un amigo al que conservó junto a él y lo colmó de honores y distinciones. Fin. Los tres anillos Giovanni Boccaccio. Libro de audio editado por www.lemp3.com.